buenos días. Panorama semanal. Cuando la ciencia, en cualquiera de sus expresiones, las ciencias duras, las matemáticas, la biología y también la sociología, hace rigurosos estudios científicos, se demuestra la inexorable verdad de la vida. Cuando Ricardo Nieves, Domingo Páez y un servidor se pasan años cacareando los resultados de la prueba PISA, donde nos demuestra que el dominicano como ente intelectual no pasa del quinto de primaria, nos da en la cara una confirmación científica de este postulado. Hace unos días sale en el periódico un estudio científico en el área psicosocial, Sapiens, donde coloca a la República Dominicana en el primer lugar de felicidad. La misma República Dominicana que está en el primer lugar por muerte de accidente debido al alcohol. La misma República Dominicana que queda en último lugar en las pruebas en educación, se confirma de otro ángulo siendo el país más feliz del mundo. En conclusión, la ignorancia es feliz. Doctor Ricardo Nieves, su comentario sobre este tema. Buenos días a todos los amigos del Panorama Semanal. Gracias siempre por acompañarnos. Bueno, tú lo has dicho. Debiera de llamarse estudio de despreocupación. Estudio de la despreocupación. No de felicidad. Porque la felicidad es un estado y es una condición la humana. eudaimonia. Es una condición humana que requiere mucho de la razón. La despreocupación no. Ahora, no se puede quitar que mientras menos la gente piensa y mientras menos atormentada es por los problemas del mundo que le rodean y de sus circunstancias, es más feliz, es más alegre. Una cosa es la alegría y otra es la felicidad. La felicidad es un estado sentimental, eso que llaman felicidad. Un sentimiento es un pensamiento más una emoción. A diferencia de la emoción como tal, que es una reacción a algo externo o interno, que se traduce en alegría, en dolor, en pena, en asco, en ira, en agresión. El sentimiento es un atesoramiento, ¿no? Es albergarse en algo, pero pensado. Incluso puede ser permanente, mientras que la emoción tiene un curso lábil. Se instala, autónoma, llega a nosotros, por ejemplo, el llanto, la ira, de momento nos asalta y se va cuando ella quiere. El pensamiento, sumado a una emoción, entonces da un sentimiento, por ejemplo, como el amor. Ese amor que sentimos por nuestra familia, por nuestros hijos. Cuando se mide el grado de eso que llaman felicidad, que para mí es inexistente, lo que hay son estados de alegría, que pueden ser destellos muy breves o que pueden ser estados prolongados. Decía Nietzsche, Héctor, la felicidad es un estado demasiado elevado para un chimpancé tan insignificante. Un mono como nosotros. Para un chimpancé, claro. No estoy diciendo que yo crea ni me acoja lo que dijo Nietzsche, pero él quería poner vamos a decir esto, lo frágiles que somos los seres humanos, que cualquier cosa nos puede causar dolor moral o físico. Y lo complejo que es el estado de eudaimonía, de felicidad. La filosofía griega,
que tanto nosotros debatimos aquí y mencionamos tantas veces, la filosofía griega considera que para que haya ese estado próximo a la eudaimonía, a la felicidad, tiene que haber un despojo total, Héctor, de las emociones negativas, o una administración, un desecho de ellas. Por eso tanto los cínicos como los epicúreos y los estoicos hablan de la ataraxia. Claro. La ataraxia es un estado de tranquilidad espiritual y mental en el que las perturbaciones o no nos hacen daño o desaparecen, porque pueden estar, Sí. pero no nos dañan, no nos aguijonean. Mientras que para llegar a la ataraxia hay que pasar por la apateia. La apateia es como el camino que te prepara para la tranquilidad. Y una vez lograda esa tranquilidad espiritual y mental, estoy hablando de términos muy filosóficos, entonces pasamos de la apateia a la ataraxia. Cuando la ataraxia consigue la tranquilidad, entonces hay un estado superior, que es la serenidad suprema. Los estoicos la plantean como la aponía. La aponía, ¿no? La aponía más los epicúreos, ¿no? Sí. Los epicúreos. Entonces los estoicos le llaman, como le llamó también Aristóteles, Eudaimonia. Eudaimonia o eudamonía. Mira, Ricardo. El dominicano finalmente está en el estado de eudaimonía, de ataraxia, de apateia o aponía. No. Y ahí entra lo ácido del tema, lo difícil, lo que... Que dicho sea, es una combinación, perdóname que te interrumpa, es una combinación homeostática, porque tiene que estar todo en equilibrio y en armonía y funcionar de manera adecuada. Mira, tú lo dijiste a través de Nietzsche, pero yo tengo que aterrizarlo al dominicano. Y es feo, o sea, a veces yo me reviso y yo digo, concho, pero la verdad que a uno termina siempre con un pesimismo realista camusiano de la realidad real dominicana, y es la siguiente. Para la biología, para esta ciencia biológica, la felicidad no es más, y lo hemos dicho mil veces, la ausencia de dolor. Mientras el ser humano se acerca más a la biología, se aleja más de la abstracción filosófica, conceptual, hermenéutica del pensamiento. Si el dominicano se acerca más a la primaria biología primitiva de ser hombre, interpreta el no dolor como dolor físico. El dominicano que se levanta, que no tiene que comer, pero se siente bien, si hubiese tenido un dolor de cabeza el día que le hicieron la encuesta, hubiese dicho, yo me siento mal, me duele la cabeza. Esto que yo acabo de decir hace un ejercicio epistémico, social y antropológico demasiado profundo, que cuando uno lo piensa se aterra con la incapacidad de un hombre formado en un quinto de primaria sin la más mínima necesidad o interés de abstraer su pensamiento. Dicen que la felicidad del pobre dura poco, pero también el mal del pobre dura poco, porque desde que come se siente tranquilo y se va a acostar. Justamente la simpleza y la pobreza intelectual de un pueblo lo confirman estos dos estudios, uno por el lado de la educación y el otro por ese lado de ese sentimiento emocional, no un sentimiento por sentir, porque como decía Ricardo, algo que ustedes tienen que entender, la emoción no es más que una oleada simpático-mimética, como diría Antonio Damasio, de un sentir en el momento. Para que el sentimiento, para que la emoción se convierta en un sentimiento,
tiene que pasar por el filtro talámico, el lóbulo frontal, la nueva corteza y fijarse en el hipocampo, en lo que se llama la memoria. Emoción, una reacción. Sentimiento es otra cosa. Como decía Ricardo, bueno, la emoción de enamorarme y el sentimiento del amor. Justamente este ejercicio de ciencia social realmente, porque ciencia social, tanto la educación como, nos lleva a nosotros a repensarnos como Estado, como nación, como grupo social perteneciente a una misma cultura. Te quiero hacer una pregunta ahí. ¿Y qué indulgencia tú le das a la posibilidad de que sí, que la gente se sienta bien? Es que se siente bien. Es que el problema es que el hombre que con la barriga llena tiene el corazón contento, nos jodimos, porque estamos aduciendo a la parte biológico-animal del ser humano. Es que el hombre tiene que trastornarse, tiene que traumatizarse, tiene que sufrir para pensar. Para salir de la caverna sufrimos a través de la historia de la humanidad. Y el hombre dominicano al que se le hace esa pregunta aduce al primitivismo biológico de que barriga llena es corazón contento. Por eso, ¿quiénes son los más atormentados? ¿Quiénes son los más infelices? Los suecos, los ingleses, los daneses, lo que pasa es que los noruegos. Los ingleses siempre son tristes. Bueno, solamente con el clima tiene parte triste. Exactamente. Ahora, Héctor, hemos analizado aquí muchas veces, tanto en el aspecto pedagógico, ¿no? Didáctico, las ramas de la educación que fuere, y el bagaje cognitivo del ser humano. Y siempre no hemos descubierto nada nuevo, porque eso es más viejo que el andar de pie. Esto, mientras menos se piensa, menos se sufre. Y mientras más... rascar es más viejo que andar de pie. El hombre se rascaba en el árbol. Mientras más se piensa, más se sufre. Y quien más conoce está más expuesto al sufrimiento. Exacto. Es una realidad. Bueno, es que esa es la realidad de la metáfora mitológica. Bueno, incluso de la caverna, ¿no? Bueno, la caverna de Platón, la alegoría de la caverna de Platón no es más que la percepción del mundo. Pero la gente está tranquilo adentro. Sí, claro, viendo muñequitos y creyendo que eso es todo. Y que eso es todo. Pero la metáfora mitológica pone al hombre a sufrir cuando el hombre descubre que el Olimpo no es más que una montaña, que la luna no es más que un planeta, o un astro, ¿cómo se llama? Entonces, el hombre, un satélite, un astro. En otras palabras, la verdad conlleva al conocimiento de la realidad real. Y el conocimiento de la realidad real no es bonito. Héctor. La llegada a Heidegger. Heidegger resuelve este problema diciendo que entiendan a la muerte, vivir para la muerte. Heidegger lo resuelve y dice clausura, ¿no? Mira, la clausura. La clausura de todas las compuertas. Yo no he llegado todavía a entender la clausura. Heidegger estoy en el ser ahí todavía. Vamos a decir que es aplastante en ese sentido. Claro. Héctor, una cosa también es, influye mucho el ambiente, la cultura, la identidad y toda esa parafernalia que bordea el Caribe, ¿no? Porque te voy a decir una cosa, los ingleses son monistas. Ahí voy. O sea, el monismo inglés. Tú lo acabas de decir. El hombre en la serendipity o sabana subsahariana africana tenía el mango ahí. Se lo comía, era feliz y no tenía que hacer nada. El hombre en Europa tenía que guardar comida para el invierno. Y venía ese invierno abrazado. Entonces, es lo mismo de por qué el infeliz inglés que vive nublado y con frío coloniza el mundo para encontrar las playas del Caribe. El caribeño no necesitaba colonizar Europa porque no iba a vivir en ese maldito frío. Entonces, el hombre de aquí estaba en taparrabo, fumando marihuana, comiendo yuca y pescando. Entonces, esa es una realidad social antropológica que no podemos evitar, Ricardo.
El hombre dominicano piensa con el estómago, el hombre inglés piensa con la tristeza del frío helado de Europa. Pero es muy cierto aquello que señalaste al inicio, que los desafíos que le planta la vida, el acto de vivir, los desafíos que le planta al ser humano, lo obligan por necesidad biológica, fisiológica, mental, lo obliga a tener que reinventarse. Es que el hombre es un ser social por necesidad biológica de supervivencia. Por eso es que no es porque me gusta tener gente al lado. Por eso es que la educación no es un salvamento que te hace santo, pero es la única estrategia, Héctor, que te despega de la caverna sin golpes y sin latigazos. Nos hace pensar que la caverna no lo es todo. Después de esta pausa, seguiremos en este machacado tema entre la educación y la eudaimonia dominicana. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2520.